sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Pues creo que, si recordáis, hablé de que tenía intención de compartir acerca de las últimas 7 frases que Jesús dijo en la cruz, y el otro día pues compartimos sobre aquella frase la primera frase que dijo Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, de una forma así como muy resumida compartí, ¿no?, de la importancia, ¿no?, que Dios quiere que sigamos las pisadas de su Hijo, que pongamos siempre nuestra mirada lo primero en el Padre, como Jesús empezaba diciendo Padre en esta frase, y en las últimas de la frase, si Dios quiere, pues veremos que como Él empieza también diciendo Padre, en todo momento Jesús mirando al Padre, y como Él quiere que en todo momento miremos, ¿no?, y más en especial dentro de, hablé, ¿no?, de más en concreto en las situaciones en las que hay enemigos o dificultades en nuestra vida, más concretamente situaciones en las que somos humillados, nos tratan mal, maltratos, ¿no? Cómo Jesús quiere que hagamos, ¿no? Y teníamos aquí el ejemplo de cómo Dios nos pone en su Hijo, ¿no?, que Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cómo Dios tiene en el corazón, ¿no?, extender el perdón a la humanidad, ¿no?, a pesar de lo que hicieron contra Él, lo que están haciendo contra Él, lo que harán contra Él. Perdónalos, ¿no? Ese deseo de Jesús intermediando entre el Padre y el hombre, y diciendo: Padre, perdónalos, aquí estoy en la cruz, voy a derramar mi sangre por estos pecadores desgraciados que somos, y ten misericordia de cada uno de ellos y perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablamos también de eso, de este mundo, y ni siquiera nosotros, siendo cristianos, ahora tampoco muchas veces sabemos las cosas que hacemos, pecamos muchas veces en ignorancia. Dios tiene gran misericordia de nosotros, cuanto más cuando no éramos cristianos. Andábamos en nuestra ignorancia, ciegos, no sabíamos por dónde íbamos, pero esta oración era por nosotros. Jesús intercediendo también por nosotros, ¿verdad? Y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, de una manera un poco así resumida. Y hoy veremos la segunda frase. Abrimos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y esta es, pues, la segunda frase que Jesús dijo. Capítulo 23 del libro de Lucas, a partir del versículo 39. Y dice así la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda de las frases que dijo Jesús. Cabe destacar también que, aunque aquí dice en el versículo 39 que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, en los otros evangelios, ahora no lo he apuntado, no sé exactamente en cuáles, pero sí que menciona que el otro malhechor también le estaba injuriando. Lo que pasa es que aquí vamos a ver que ha habido un cambio en uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, acerca de este pasaje, lo primero que quería comentar es que creo que esta escena refleja muy, muy claramente cuál es el efecto de la cruz en las personas, cuál es el efecto de la persona de Jesús y su obra en las personas, cómo la gente reacciona
ante esto. Y creo que esta escena refleja muy bien lo que a partir de ese momento también va a ser, a partir de ese momento de cuando crucificaron a Jesús, cuál va a ser la reacción del hombre hacia la cruz de Jesús, hacia su evangelio. Y vemos claramente, aquí no hay grises, para Dios no hay grises, unos creerán y otros no creerán. Así de sencillo, unos creerán, por tanto, serán salvos, y otros no creerán y serán condenados. Estaba pensando también, ¿verdad? Y hay un texto en el que lo dice también claramente, ¿no? Muchas personas vieron las señales de Jesús. Vemos a lo largo del Evangelio que muchas personas tuvieron la oportunidad de conocer lo que Jesús hizo. Él mostró muchas señales, pero a pesar de ello nos dice la palabra que no creían en él. Y nos dice en Juan, en capítulo 12, del versículo 37 al 41, ahí nos dice que se cumplía de esta manera lo que el profeta Isaías dijo, cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y dice el mismo Juan, sigue diciendo: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sano. Eso es lo que menciona el Juan en su Evangelio, ¿no? Acerca de aquellos que creían, que vieron sus señales, pero a pesar de que veían sus señales, no creyeron. Y entonces el Evangelio nos dice, Juan nos dice que esto era para que se cumpliese lo que Isaías había dicho. Vemos en este texto que al final es Dios quien permite que las personas se endurezcan ante este mensaje de la cruz, pero es Dios también quien permite que los corazones se ablanden y abra el entendimiento de las personas. Dios es soberano y Él es el que permite todo esto. Él dice, Él sabe quién se va a endurecer y quién se va a ablandar. Hay misterios que no entendemos, ¿no? Hay cosas que no nos entran en la cabeza, pero es así. Hay gente que se va a endurecer, lo va a permitir, Dios va a permitir que sus corazones se endurezcan y va a permitir que haya corazones que se ablanden. Y pensaba que también a la luz de esto, pensaba yo que tendríamos que recordar a diario, prácticamente a diario, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y estar muy agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Él cambió nuestra vida, vino a nuestra vida, nos transformó. La oscuridad que había en nosotros la cambió por luz, el lamento que había en nosotros lo cambió por baile, por un canto, ¿verdad? Y todo por su gracia, todo por su gracia. No tenemos nosotros nada ningún mérito ni nada que hayamos hecho ni dicho para ser salvos. Simplemente a Dios le ha placido salvarnos. Simplemente Dios dijo: a ti te hago el entendimiento. Y pensaba también que acerca de los que nos rodean, ¿verdad? Y en especial en la salvación para las personas que nos rodean. Creo que con este texto también sí, muchas veces en lo que respecta a cuando hablamos del Evangelio de las personas, ¿no? Vemos cómo hay personas que se endurecen, pero también vemos que hay personas que parece que están más receptivas, ¿no? Tampoco sabemos exactamente cómo Dios está operando en los corazones, es una obra invisible del Espíritu Santo, pero incluso en el corazón que parece endurecido, tampoco vamos a saber cuál es el final. Ni en el corazón que aparentemente parece receptible, tampoco sabemos cuál va a ser el final, esa es la realidad. Pero creo que es muy importante que descansemos que por encima de todo esto es Dios quien hace la obra de salvación. Creo que nos da mucho descanso a la hora de anunciar el Evangelio a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Creo que da mucho descanso compartir el Evangelio, ojo, sin añadirle ni quitarle nada,
presentar tal cual es el Evangelio, en total dependencia de Dios, como diciendo, Señor, yo anuncio tu Evangelio, me estás dando una oportunidad para anunciarlo, lo anuncio el Evangelio, voy a entrar a cuchillo, me dan la oportunidad, entro, lléname de amor para predicarlo con amor, lléname de tu presencia para hacerlo como a ti te agrada, de temor de ti para hacerlo como a ti te agrada. Dice, pero descanso en ti, en que esta obra es de tu Espíritu Santo, la obra de salvación es de tu Espíritu Santo. Entonces creo que esto nos tiene que dar descanso. Dice en otra parte, en Corintios, creo que es en 1 Corintios 3:6, si no lo he apuntado mal, cuando Pablo hace mención de que, bueno, si queréis vamos en un momento, 1 Corintios 3:6. Bueno, se había producido pues este pequeño... Bueno, simplemente mencionamos el versículo 6, ¿no? Cuando Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces creo que simplemente, a mí alguna vez me ha pasado, ¿no? Pero creo que nos puede pasar como cristianos, que a veces queremos ir más allá de lo que Dios nos demanda. La salvación no es nuestra. Ni a la gente no le vamos a salvar a bibliazos, ni a nuestros familiares, ni a nuestros... Tenemos que pedirle a Dios sabiduría del alto, sensibilidad para saber cómo movernos con las personas que nos rodean, vecindario, vecino, pues, familia, compañeros de trabajo, porque a veces también podemos ser excesivamente pesados. Tenemos que pedir sabiduría de Dios para saber los momentos que tenemos que hablar. Hay momentos que tenemos que callar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo esté guiando a cada uno de nosotros. Eso sí, hay que hablar, ¿verdad? Y una coherencia en nuestra vida. Hechos coherentes con las palabras. Jesús, cuando estaba aquí en la cruz, está clarísimo que el ladrón, los ladrones, la gente que estaba ahí, no vio a un hombre, este dice y no hace. No. Jesús hizo y dijo. Era una persona que con autoridad, porque hacía lo que predicaba. Entonces, descansemos en que Dios es quien tiene en sus manos, ¿verdad? Es el que salva a las personas. Bueno, entonces en esta escena vemos, por tanto, como decía, ¿verdad?, a uno de los ladrones endurecido hasta su último suspiro, pero aún peor, a las puertas de un destino mucho más angustioso, mucho más desgraciado que el que estaba en aquella cruz. Lejos y apartado de Dios, que eso es lo que espera a todos los que se endurecerán, no creerán, no se arrepentirán, lejos y apartados de Dios por toda una eternidad. Un panorama verdaderamente y en gran manera triste y real. Y al otro lado tenemos al ladrón, y me parece tremendo ver escribir así, ¿no? Recibiendo una esperanza sin comparación en el momento más desesperante de su vida, experimentando la paz que viene de Dios en plena crucifixión, el que debería haber sido su día, el día más triste de su vida, el día más desgraciado y angustioso de su vida, convirtiéndose en el más gozoso. Lo cual también me habla de que no demos por perdida a nadie, hasta el último momento. Quizá a veces incluso con nuestras palabras, nuestros pensamientos. No sé si os ha pasado, pero yo me he tenido que repetir alguna vez, hace unos años, que tenía una mala costumbre a veces de ir por la calle, joder, pero qué pinta lleva esta persona. O que a veces con nuestros pensamientos o lo digo por decir un ejemplo, pero parece que casi condenamos a las personas, ¿no? Con nuestros pensamientos, que tengamos mucho cuidado de ese fariseo que a veces llevamos dentro, ¿no? Que nos vigilemos ahí. Este último ladrón le hizo una súplica en los últimos momentos de su vida y Jesús le respondió, ¿verdad? Y vaya que sí le respondió. El ladrón le dijo,
acuérdate. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo me lo imagino al ladrón hecho polvo. Lo que pasa que aquí sí que vemos que él está empezando a tener temor de Dios. Se está arrepintiendo, se arrepiente de lo, ¿no? Reconoce su culpabilidad, pero le dice, no, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vaya que sí le responde Dios. Mucho más de lo que se podría haber imaginado este ladrón. Y esto me lleva al segundo punto, que es esta segunda frase que compartimos hoy, ¿no? De Jesús. De cierto te digo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vaya que sí le respondió, ¿no? Porque en ese momento le dio una plena seguridad de dónde iba a estar, de cuál era su destino. Digo, es que no te estoy diciendo que me voy a acordar de ti cuando venga mi reino. Es que te estoy diciendo que hoy mismo vas a estar conmigo. Es que hoy mismo vas a estar conmigo. Aquí quiero hablar de dos puntos en esta frase, y creo que la más evidente de esta frase, y lo que Dios nos habla con esto, y es uno de los pilares de nuestra fe, es que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Yo creo que lo sabemos todos, pero creo que conviene recordarlo, como nos conviene recordar muchas verdades. Esta es una de las, históricamente hablando, esta es una de las 5 solas de los pilares de la Reforma. Sola fe, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y bueno, recordar, ¿no? La salvación es por la fe, se obtiene, y la palabra es importante, exclusivamente por la fe, a través de la fe en Jesucristo, no por las obras o méritos que haya en nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito. No hay ningún mérito en el hombre para decir que yo soy salvo. No, nada. Sí, tenemos aquí... Bueno, vemos aquí también, ¿no? En el ladrón creo que podemos ver también claramente, ¿no? Pues que él había dado... Podemos ver por lo menos que en el versículo 40, si vemos ahí, cuando ya le empieza a responder este ladrón al otro malhechor que le estaba injuriando a Jesús, vemos que ha habido un cambio, porque antes le estaba injuriando él mismo, pero aquí le empieza a decir en el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Ahí parece indicar que ya este hombre está empezando a tener temor de Dios, está empezando a experimentar temor de Dios en su vida, que es una de las cosas que caracterizan a las personas que han nacido de nuevo, ¿no? Que hay temor de Dios en sus vidas. Y empezaba a tener temor. Nosotros, la verdad, en el versículo 41, justamente padecemos, porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos. Ahí está reconociendo su culpabilidad. Está reconociendo, nosotros estamos padeciendo lo que merecemos. Nosotros merecemos un castigo. Ahí vemos a esta persona, a este hombre, que estaba reconociendo de que era culpable y que necesitaba un castigo. Otra característica del hombre, del Hijo de Dios, que es reconoce sus pecados, reconoce su culpabilidad y la necesidad que tiene de salvación. Y además aquí lo dice de seguido, ¿no? Mas este ningún mal hizo. Y dice, mas este ningún mal hizo, reconociendo a Jesús como quien es, el Hijo de Dios. Dios mismo viniendo a esta tierra, al mundo, viviendo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Y tenemos estos ingredientes que yo creo que se ve claramente que el ladrón estaba teniendo... había sido cambiado, había sido transformado, él había sido regenerado.
Sí, pensaba también, digo, que aún y todo no podríamos estar seguros del destino final de este ladrón si no fuese por la promesa en la respuesta de Jesús, si no fuese por las palabras de Jesús. Yo pienso que quizá, bueno, creo que no podríamos decir este hombre ha sido salvo, ¿no? Muchos hombres dicen, ¿no? Yo tengo temor de Dios, sí, incluso yo reconozco mi culpa, yo reconozco que tengo pecado, yo reconozco que me equivoco, reconozco que fallo en esto. Sí, Jesús, sí, yo creo que es una persona que vivió igual sin pecado, incluso te pueden llegar a decir. Pero la realidad es que luego hay que ver los frutos. Esto también quiero hablar un poquito, porque la salvación es por fe, no es por obras, pero las obras son importantes. Quiero perdonadme porque tengo aquí que organizarme con esto. Exactamente, bueno, aquí quiero hablar un poquito de esto, ¿verdad? Que sin embargo el Nuevo Testamento enseña, por ejemplo, una doctrina que creo que es importante, que todos sabemos que va a haber un juicio. El día de mañana todos vamos a estar delante de Dios en un juicio, todos tenemos una cita ante Jesús, ante el Señor. Sí o sí, ahí vamos a estar. Y este juicio, curiosamente, nos habla, en el Nuevo Testamento, habla claramente de que es un juicio de obras. Es un juicio de obras. Se juzgarán nuestras obras. Y me parece curioso. Podemos leer, vamos a Romanos 2:6. Porque es bonito decir, ¿no?, que la salvación es por fe, pero también hay una realidad que tenemos que leer y ver y conocer. Romanos 2, versículo 6. Bueno, desde el versículo 5, ¿no? Empieza a decir, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a qué? Conforme a sus obras. Podemos leer en 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Pablo hablando anteriormente de todo esto, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, un poquito antes en el siglo X, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y el 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Podemos ver también en 2 Corintios, este último texto, 2 Corintios 5, versículo 10. Segunda de Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según ¿qué? Lo que haya hecho. Lo que haya hecho. Mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cambie porque hay una cita en Apocalipsis, si no. Vamos a ver también en Apocalipsis 20. Ahí nos estamos metiendo en textos un poquito más complicados, pero bueno. No ha habido mucha, ¿cómo se dice? Mucha
controversia, pero bueno, creo que la idea general, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, podemos dejar hasta ahí, pero creo que ahí deja claramente también la idea. Claro, aquí la pregunta que puede surgir es si la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras meritorias, sin ningún mérito de nosotros, no. Entonces, ¿por qué mis obras van a ser juzgadas? Puede surgir esa pregunta. Bueno, pues la respuesta es porque si mis obras, porque son mis obras las que manifiestan si la fe salvadora que yo profeso es genuina o si es solo una fórmula religiosa muerta. Es decir, si la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras meritorias, entonces ¿por qué mis obras van a ser juzgadas? Porque son mis obras las que manifiestan si la fe, son mis obras las que hablan de mi fe. Son mis obras las que van a realmente decir, expresar si mi fe es real o es un cuento. Nuestras obras, escritas en nuestros libros, en aquel día, cuando hace referencia que hace a los libros, hace el libro de la vida en Apocalipsis, hemos leído aquí. Si queréis, quedaros en este texto en Apocalipsis. Y vi los muertos, en el versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí vemos que hay libros y un libro. El libro de la vida, que es donde van a estar escritos los nombres de los que han sido salvos. Si tú has sido salvo, ahí va a estar tu nombre escrito en el libro de la vida. Pero luego están los libros, uno por cada uno. Uno para Egoich. Hay un libro preparado para Egoich. Hay un libro preparado para Raquel. Hay un libro para Raquel. Hay un libro para Miquel, para todos nosotros. Hay un libro preparado en el que están nuestras obras. Nuestras obras. Nuestras obras, escritas en nuestros libros en aquel día, serán la evidencia de si somos cristianos nacidos de nuevo, aún incluso con una fe débil, o si somos hipócritas religiosos, y como dice en la palabra Jesús, es duro decirlo, pero lo dijo Jesús, no lo digo yo, hacedores de maldad. Así que creo que es muy importante, a la vista de esto, considerar cuáles son nuestras obras. Que meditemos, oye, pero ¿cuáles son mis obras? Porque igual un día estoy delante del Señor, se abre mi libro, o se abre el libro de la vida, mejor dicho, y no estás en el libro de la vida. No, eso no puede ser. ¿Cómo que no? No puede ser. Si yo iba, no sé, si yo iba los domingos digo, míralo bien. Bueno, no está en el libro de la vida tu nombre. No ha tenido que ser una equivocación. Míralo. Bueno, voy a coger tu libro de las obras. Dice, sí, aquí dice que ibas los domingos a la iglesia. Pero el resto de la semana, ¿cómo te la pasabas? Dice que incluso ibas a los martes de culto de oración. Pero en tu trabajo, ¿qué hablabas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué hacías cuando contaban chistes verdes? Cuando atacaban a tu mujer, el principal ministerio que te tiene esta tierra, ¿qué hiciste tú para defenderla? Porque ponías a otros por encima de ella.
¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus hijos? Otra responsabilidad muy grande que te he dado en esta tierra. Yo estoy hablando de algo continuo, porque nos podemos equivocar en cosas, pero estoy hablando de una forma continua de vida. Digo, es que en el libro de la vida es que no está tu nombre, pero las pruebas, las evidencias, las tengo aquí. Y yo, que soy el Señor de esta tierra, soy un experto en la materia. Soy un experto. Nadie se compara a mí. Nadie se compara a mí. Y esas pruebas que tengo aquí son irrefutables. Irrefutables. Tú dices que me conoces, pero yo no te conozco. Hacedor de maldad. Fuera de aquí. Lejos de mí. Ahora, también está en el libro de la vida. Pongamos, fulanito, Pepe, se presenta ante Dios. Tu libro está en el... Pepe, tu libro está en el libro... Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está aquí. Y Pepe dice, no, pero bueno, esto no es posible. Pero si tú sabes cómo soy yo, tú sabes cómo fui yo, tú viste lo débil que yo era, cuánto flaqueé, cuántas veces caí. Vemos incluso a un cristiano con una fe débil, pero un hombre que ha nacido de nuevo en verdad, que ha sido regenerado, transformado en verdad, dice, oye, que no, que tu libro está en el libro de la vida. Dice, pero ¿estás seguro? Tiene que ser una equivocación. Digo, no, tu libro está aquí. Mira, sí, es verdad que te pasaba esto, que metiste la pata en esto, pero yo vi esto. Yo vi que dabas de beber, ¿cómo dice en ese texto? Yo vi que dabas de beber a los sedientos. Vi que dabas de comer, lo estoy diciendo con mis palabras, no recuerdo bien el texto. Vi de comer a los que estaban hambrientos. Vi que viste de comer a los que estaban hambrientos. Cuando ese hermano, esa persona, incluso ese no cristiano, te pidió ayuda, no te limitaste a decirle caliéntate. Paraste y le ayudaste. Y por cuanto se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí. Tu libro está aquí. Tu nombre está aquí, perdón. Tu nombre está aquí. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Así que creo que es importante que consideremos cuáles son nuestras obras. Que consideremos qué proceso yo con mi lengua, con mi boca. ¿Qué hablo? ¿Digo que soy cristiano? Di lo que quieras, ¿cómo vives? ¿Cómo vives en tu día a día? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué haces en público? ¿Es lo mismo que lo que haces en privado? Porque por esas obras y por las motivaciones que hay tras ellas, seremos juzgados. Y son las que justificarán que nuestro nombre esté escrito o no en el libro de la vida. La fe, regalo tremendo de Dios. Pero la fe sin obras, fe muerta. No es nada. Polvo. La mayoría de los que estamos aquí, y no conozco, ¿no? Pero quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí y que en su día fuimos regenerados, hemos tenido, es diferente que el ladrón. El ladrón creo que en ese sentido es una excepción, porque este hombre no pudo. Este hombre, ¿qué obras hizo? ¿Qué obras hizo? No hubo ninguna obra, ni siquiera la de creer. Ni siquiera la de creer. Eso es un don de Dios, un regalo de Dios. Este hombre no mostró, ¿no? Pero Dios lo dice claramente, Jesús lo dice claramente, hoy estarás conmigo en el paraíso.
creo que es una excepción. Lo normal es que aquí llevamos años, personas aquí, que quizá conocimos al Señor hace un año, hace 5, hace 10, hace 15, 20, y lo más seguro, si Dios tiene misericordia, es que tengamos unos años por delante. Igual no, igual hoy no es el último día, pero lo normal, o quizá, es que tengamos por delante todo el tiempo, y creo que ese tiempo tenemos que usarlo también para considerar si nuestra fe tiene fruto. ¿Qué frutos da? ¿Qué frutos hay? ¿Qué frutos hay? Este ladrón no, pero nosotros sí. Pensemos seriamente en esto. Pensemos seriamente en esto. Si queréis, podéis hacer un esfuerzo esta semana en considerarlo hoy mismo. Es un día propicio y bueno para, creo yo, para que pensemos en esto delante del Señor. Y lo último que voy a comentar es, la verdad que no sabía si meterme en esto, voy a hacer como, no me he metido en, porque son incluso cosas que en algunas son un poquito así como, bueno, pues diferentes interpretaciones, entonces no me he metido, en algunas no, pero si os fijáis, ¿qué le dice Jesús aquí al ladrón? ¿Qué más veis? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, está diciendo en general, tú vas a ser salvo, tú hoy mismo vas a estar conmigo. Y vas a disfrutar como nunca has disfrutado. Esto, lo que has vivido, esto, digo, vamos, yo que este ladrón lo que se encontró fue, la lotería es nada, tanto que la gente la lotería, ¿no? Pues tremendo lo que se encontró, ¿no? Pero, ¿qué más hay aquí? Si os fijáis, dice hoy. La segunda cosa que yo quiero recordar aquí, y por si acaso, en esta frase, es que el verdadero cristiano, después de la muerte, inmediatamente después de la muerte, se va al cielo. Se va al paraíso. El paraíso aquí, no me voy a meter a eso, pero hay textos en el Nuevo Testamento que hablan realmente es el cielo. Pero, a ver cómo lo explico, es realmente sencillo, pero a esta experiencia del cristiano que muere e inmediatamente se va con el Señor, es lo que se llama el nombre de estado intermedio. Creo que no sé si lo he apuntado. Sí. Creo que sí, viene bien saberlo, que todo creyente, todo cristiano, a lo largo de su existencia, atravesará por 3 estados diferentes. Estado de corrupción, estado intermedio y estado eterno. El estado de corrupción es el estado en el que nos encontramos ahora, aquí en la Tierra. Aquí vemos, se caracteriza porque estamos viviendo la unión de nuestro cuerpo y el alma están unidos. También vemos que hay una condición de corrupción. Arrastramos una naturaleza caída. Esto lo vemos, ¿no? Experimentamos enfermedad. ¿Quién nos ha enfermado aquí? Y otra serie de desgracias. Y finalmente, morimos. Estamos en un mundo caído y es un estado temporal. Es temporal. Y luego está el tercer estado, ahora me toca el intermedio, el tercer estado, que es el eterno, o el estado de glorificación, que se llamaría, cuando nuestros cuerpos son glorificados. Este es el estado en el que nos encontramos en los cielos nuevos y tierra nueva, que nos habla la Biblia, que Dios ha prometido para los que han sido salvos. La unión de nuestro cuerpo, que será el cuerpo glorificado, y nuestro espíritu, no, se unirán, pero con el cuerpo glorificado. Ahí lo que veremos es el fin de todo dolor, todo sufrimiento, todo pecado, enfermedad, muerte. Se terminó. Un mundo renovado y esto es un estado no temporal, eterno, sin fin, por la eternidad.
Pero entre estos dos estados, el presente y temporal de corrupción y el futuro y eterno de glorificación, hay un estado que se le ha dado este nombre de intermedio. Y es el estado en el que están aquellos que ya han muerto y han partido con el Señor. Es el estado en el que se encuentran los santos, los redimidos, en el cielo. Es un estado de separación, como hemos dicho, de cuerpo y alma, como una desnudez. Y es un estado temporal. Quería comentar esto. Porque creo que a veces incluso hay un poco la idea de que también, o simplemente no hay una idea. No sabemos lo que va a pasar cuando morimos. Lo digo, lo he puesto aquí. Bueno, hay otros textos. El más conocido no vamos a entrar ahora ahí, pero si queréis leer en casa, hay un texto que apoya esto. De que la idea de que de inmediato nos vamos con el Señor. Y si recordáis es la historia del rico y Lázaro en Lucas 16. En Lucas 16, bueno, estamos aquí en Lucas, si queréis, Lucas 16. Lucas 16, hay una parte que dice muy clara, en el versículo 22, no voy a leer todo, pero en el versículo 22, no leeremos todo, simplemente el versículo 22 que dice: aconteció que murió el mendigo. Bueno, vamos a leer el 19, que no es mucho. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de vino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Y en el 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quizá hay más textos también, pero parece indicar claramente que no es en un tiempo después, no, parece que es algo que va a ser inmediatamente después de morir, ¿verdad? Bueno, aquí quería decir que, según el testimonio de la palabra, no existe tal cosa como porque lo he escuchado, un sueño del alma hasta la resurrección. Y tampoco existe tal cosa como esto, que es que lo creo que lo hemos escuchado todos. No existe tampoco tal cosa como un purgatorio. Un lugar de castigo para expiar los pecados no cubiertos por la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Es lo que dicen, ¿no? Un lugar donde dicen, una vez que estos pecados han sido suficientemente castigados, los fieles, ahora purificados, ahora sí, antes no valía solo con la sangre de Jesús, puede entrar en el paraíso. Bueno, estas cosas no son bíblicas. Estas cosas no son bíblicas para nada. Cuando te mueres, está todo dicho. Está todo dicho. O estás en el libro de la vida o no estás en el libro de la vida. Y tus obras lo van a demostrar. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. En el texto que nos ocupa, Jesús no dijo, después de un tiempo determinado de miseria y sufrimiento, estarás conmigo en el paraíso. Tampoco dijo, después de un periodo prolongado de inconsciencia, recuperarás esa conciencia o sensibilidad y estarás conmigo en el paraíso. Según la promesa de Jesús, el ladrón arrepentido se uniría a Jesús, a su Salvador, en el paraíso. ¿Cuándo? Ese mismo día. Bueno, eso era simplemente que quería, igual lo tenía que haber dicho antes porque eso era un pequeño paréntesis. Yo no me he querido meter en temas escatológicos, de acontecimientos futuros, porque no lo he visto adecuado. Pero creo que nos aporta descanso y por lo menos seguridad de lo que va a pasar después de la muerte. Por si alguien que creo que no, pero por si acaso pero por lo menos lo recordamos. Y por si tenemos que hablar con alguien, porque nos vamos a encontrar también con cristianos que quizá tengan dudas de, oye, y después de morir, ¿qué es lo que...? Y no, a veces los cristianos que dudan o que flaquean, y digo, oye, pues mira,
tú has nacido de nuevo, si tú sobras una cosa con tu fe, pero puedes estar tranquilo que el mismo día que tú mueras, tú vas a estar con el Señor. Bueno, puede servir para consolar, ¿no? Y recordarlo de alguna manera, ¿verdad? Se me ha olvidado poner las conclusiones a modo de resumen de lo que hemos compartido, porque me ayuda, porque tengo la cabeza últimamente muy en muchas cosas, pero entonces, bueno, hemos visto qué efecto tiene la cruz, ¿verdad?, de Jesús. Creo que el punto más gordo e importante que también a mí me ministra el Señor es, sí, que la salvación es por fe, pero que no olvidemos que va a haber un juicio de obras. Y está claramente puesto en la palabra. Y entonces, tengamos un tiempo, sobre todo, para meditar, ¿verdad? Creo que es bueno, autoexaminarnos cada día. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que a pesar de lo que a veces, Señor, de nuestras lagunas, de quizá a veces no poder expresarnos como quisiéramos, Señor, de bien, pero yo te pido que tú nos traigas luz, Señor, en lo que hemos meditado hoy, Señor, y te pido por favor, Señor, Señor, que si alguien aquí no te conoce, Señor, hoy, Padre, que tú le muestres, Señor, quizá hay personas que quizá han escuchado tanto de tu amor, de lo que tú has hecho, Señor, pero Señor, si no abres los ojos de esta manera, Señor, yo te pido que tú muestres, Señor, si hace falta los terrores, Señor, que habrá, Señor, una vez que después de la muerte, Señor, los terrores que habrá lejos de ti por una eternidad, apartado de ti, Señor. Señor, te pido que tú obres salvación, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor. Padre, trae también seguridad, Señor, a aquel que se encuentra quizá frío, dudando, Señor. Señor, te pido que tú nos lleves sobre todo a la oración, que nos lleves cerca de ti. Y por favor, Señor, danos humildad para cada día reconocer cómo estamos en el mundo, Señor. Señor, danos las fuerzas para arrepentirnos de las obras que no te glorifican, Señor. Señor, que en estos tiempos con tanta presión, Señor, en la que aparentemente hay libertad de expresión, pero que la realidad es que también hay presión, Señor. Te pido que tú, Señor, por favor, levantes un pueblo que te teme a ti, Señor. Señor, un pueblo en el que en su corazón hay temor de Dios. Señor, yo te pido que, por favor, quites del corazón de tu pueblo cualquier resquicio que pueda haber de temor al hombre, Señor. Señor, que no actuemos con temor al hombre, pues solo a ti, Señor, te vamos a dar cuentas. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y a mirar más a la eternidad, a lo que nos espera, Señor. Pues un día tú volverás, Señor, tu nombre será vindicado, tu gloria, tu majestad. Señor, todos aquellos que se han burlado de ti temblarán ante tu presencia, Señor. Aquellos que no se han arrepentido doblarán rodillas y reconocerán que tú eres Señor y que no hay otro, Señor. Padre, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que tú eres Dios y que no hay nadie como tú, Señor. Que tú eres el principio y el fin, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos, pon nuestros ojos, Señor, en la eternidad. Y ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor, durante esta semana y ojalá durante el resto de los días de nuestra vida, Señor. Pues tú estás cerca, Señor, cada vez, a medida que pasa el tiempo, tu regreso está más cerca, Señor. Y la realidad es que en cualquier momento también tú nos puedes llamar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Déjanos ver.